Hola. Muchas veces, y por supuesto como corresponde, frente a la realidad del mundo, dedicamos mucha energía en hablar sobre el tema de la vida en el mundo, el cuidado de la naturaleza, la ecología, los efectos invernaderos que se dan en distintos lugares, la mala acción del hombre en la industrialización de su propia sociedad y el daño que eso ocasiona a la tierra, a la naturaleza, a los lagos, a los mares. Es fascinante cómo este tema que acabo de escribir, tremendamente actual y cada vez más vigente por lo que ocurre en el mundo, se encuentra inclusive en la Torá. Pero nosotros, no es novedad para muchos de nosotros el hecho de que Dios, creador del mundo, se preocupa por todo el tema del mundo y lo que pasa con los árboles y con las plantas, ¿no es cierto?, y con los animales. El Shabbat está vinculado a este tema. Muchas veces hemos leído la necesidad del jubileo y del año sabático, donde los bosques y las plantaciones tienen que descansar cada 7 años para poder renovarse. O sea, la Torá es muy rica en datos respecto a cómo cuidar la tierra. Pero en este particular texto de nuestra parashá, ¿no es cierto?, en Parashat Shoftim, aparece la cuestión del cuidado de la naturaleza en el contexto de la guerra entre hombres. O sea, uno podría pensar que si la Torá se está refiriendo a de qué manera vas a llevar adelante tu batalla donde los seres humanos van a morir, las guerras son tremendas en todas las épocas, también lo era en la época bíblica, donde salían con distintas espadas y con distintos instrumentos, y la cantidad de gente que moría era impresionante y de una manera muy, muy cruenta, por supuesto. Sin embargo, hay un texto que dice, que lo voy a compartir con ustedes, donde en el caso que uno esté asediando una ciudad y que esté básicamente en situación militar con esa ciudad, dice así el texto: cuando asediares una ciudad muchos días para combatir contra ella, para tomarla, no habrás de dañar su árbol al blandir sobre él hacha, ya que de él habrás de comer, y a él no deberás talar, ya que el hombre es el árbol del campo, para que entre por tu causa en el asedio. Solamente el árbol que sepas que no es árbol para comida, eventualmente a él podrás encarar y podrás talar y podrás construir un cerco a la ciudad que está combatiendo contra ti hasta su derrumbe. O sea, el texto bíblico, cuando habla de la situación de guerra, donde obviamente la primera preocupación va a ser la muerte de las personas, de qué manera manejarte en una situación donde muera la menor cantidad posible, eventualmente que hagas un asedio a esa ciudad para que pueda rendirse, si es posible sin tener que matar a nadie. Aún en ese contexto, y si tenés que combatir, de qué manera combatir, la Torá encuentra un respiro en el momento de tener que decir: no destruyas los árboles, porque los árboles van a ser parte de tu vida. Eventualmente, si tenés que hacer un cerco y tenés que tener una actitud de violencia, fíjate que no sean árboles frutales. De una manera como tiene 2000 años esto. O sea, evidentemente hay una actitud de la Torá donde está dando la importancia al cuidado de la naturaleza. Y te dice: si estás defendiendo tu tierra, es porque la estás defendiendo. Cuida aquello que te da de comer. Y si la estás conquistando, inclusive en ese caso, vos vas a vivir ahí. Los árboles te van a dar cobijo, te van a dar de comer. Entonces está incluyendo de alguna manera el cuidado de la naturaleza a tu propia vida futura, volviéndose trascendente al evento de la guerra por lo que va a venir después. Inclusive hay una velada comparación entre el árbol y la vida de la persona. Así como vos vas a vivir, el árbol te va a dar de comer a vos. Entonces le está diciendo: no tales cualquier cosa. Muchos autores explican que cuando uno está en una situación de guerra, destruye todo lo que quiere porque está la violencia en el seno de la guerra, la manifestación más cabal de la violencia, que es la guerra. Entonces la Torá dice: tené cuidado con aquello que te va a dar vida el día de mañana. Y en realidad te está diciendo: no pierdas tu humanidad, así como no puedes perder tu humanidad aunque estés en riesgo de hostilidad, tratando de salvar las vidas de aquellos a quien vos te estás oponiendo, o de aquellos que son tu propia persona o tu propio pueblo cuando son atacados. Incluye también a la naturaleza y al mundo. Cuídalo y sálvalo. Si nosotros viéramos la importancia de esta naturaleza como ya lo vieron en nuestro texto sagrado hace 2000 años, el mundo sería un lugar mucho más diferente al que es hoy,
y nosotros tendríamos una actitud mucho más responsable y civilizada con aquello que nos rodea. Shabbat Shalom Mevorach para todos.